Buen día. Quiero recomendarles la lectura de este libro, Cuando la Tierra era plana. ¿De qué trata? Este libro es una exploración de las ideas científicas más absurdas que posteriormente se fueron dando cuenta que de ciencia no había nada. ¿Cuáles son algunas de ellas? Cosas muy interesantes y graciosas y muy graves también. Dentro de las graves, la frenología. ¿Qué era la frenología? Era la medición de las protuberancias de la cabeza. Supuestamente, estas protuberancias nos daban la indicación de cómo era la persona, si era una persona con características favorables en cuanto a inteligencia y habilidades, o si las medidas del cráneo, de la cabeza, indicaban que esa persona tenía toda la talla para ser un delincuente o para ser un asesino. Posteriormente, pues se dieron cuenta de que esto no tenía realmente ninguna relación, pero en su momento lo creyeron a ojos cerrados. Sin embargo, hubo consecuencias bastante desagradables cuando Bélgica se adueñó del Congo. Entre los grupos del Congo hicieron las mediciones y comentaron que uno de los grupos era el que tenía todas las características de las mejores cualidades. En cambio, los otros, por las mediciones de la cabeza, era un grupo que podía incidir en situaciones totalmente graves y dañinas. Por lo tanto, al grupo que dijeron que tenían estas características, atacaron a los que supuestamente tenían las mejores características y hubo una gran mortandad. Muy curioso como cuando se dijo que el cigarro tenía propiedades benéficas. El tabaco se llevó a Europa y decían que era benéfico no solamente fumarlo, sino la utilización del humo del cigarro como enemas. Supuestamente curaba muchas enfermedades y se creyó que era cierto. Por lo tanto, las personas iban a que la escala más baja de quienes atendían estos servicios les diera un lavado de limonada para posteriormente empezar a insuflar el humo del tabaco en el recto. Se supone que esto iba a ocasionar mejoría en las personas. Posteriormente se dieron cuenta de que eso no era cierto. Otra gran falacia, el pensar que la Tierra era cuadrada cuando desde la época de los griegos habían determinado que era redonda, porque cuando veían a lo lejos una nave, lo primero que se observaba era el mástil, y como este mástil se iba viendo cada vez más alto a medida que la nave se acercara. Es decir, por todas estas indicaciones se dieron cuenta de que la Tierra era redonda. Sin embargo, a partir de desde la Edad Media hasta todavía el Renacimiento, se decía que la iglesia era cuadrada porque así lo indicaba el Apocalipsis. El Apocalipsis hablaba de los 4 puntos de la tierra en donde se encontraban los ángeles que eran los responsables de los vientos. Por lo tanto, se interpretaba de que era un cuadrado la tierra, y cuidadito el que dijera lo contrario, porque cuando ya llegó la Inquisición, que fue más o menos a finales de la Edad Media, obviamente quien se atreviera a desmentirlo era acusado de herejía y por lo tanto lo mataban. Había que tener mucho cuidado, aunque se pensara que la Tierra era redonda, no mencionarlo, porque la vida iba de por medio. Otra mentira más, muy delicada y consecuencias muy graves para la humanidad: la introducción de la eugenesia. Sí, la eugenesia, esta modalidad del conocimiento en el cual se decía que había ciertas características de las personas en cuanto a la pureza de los rasgos, la pureza de la sangre, y
se hablaba también de las personas que tenían un plasma negativo que se tenía que cortar para que no se siguieran procreando. Esta eugenesia comenzó a finales del siglo XIX y en 1911 ya estaba muy establecida en California. E IBM ayudaba a seleccionar, primero a colectar y después hacer el análisis de los rasgos para decidir qué personas eran las más aptas para la procreación y quiénes deberían de abstenerse a la misma. Por lo tanto, se empezó a esterilizar a las personas por ese criterio, el criterio de unos cuantos. ¿Quién tiene el criterio para decidir quién merece procrear y quién no? ¿Quién tiene el criterio para decidir qué personas son las que su plasma puede continuar o quién hay que detenerlo? Se empezaron a hacer esterilizaciones masivas en aquellos que los eugenetistas consideraban que no deberían de procrear. Esto fue en 1911, hubo una estrecha comunicación con científicos de Inglaterra, de Alemania, que estaban a favor de que esto fuera cierto. Dejar que solamente los más aptos, los de raza pura, fueran los que procrearan y limitar al resto de la población. ¿A qué les suena esto? Claro, ideas que Hitler llevó a cabo para el exterminio de judíos, para exterminar a los no puros, los que no eran arios, los polacos y todos los demás. ¿Hasta dónde puede llegar una idea supuestamente científica que de científica no tiene nada? Este libro desenmascara algunas, pero seguramente hay muchas otras que no han sido no se les ha quitado la máscara y continúan vigentes. Te invito a la lectura de este libro entretenido, interesante, que nos deja perplejos ante las situaciones que aquí describen. Este libro no es son de 201 páginas, sin embargo es de una lectura sumamente ágil. ¿En dónde lo vas a encontrar? En la clasificación del 500, que corresponde a la ciencia, y en la división del 509, que es historia de la ciencia. Te lo recomiendo, Cuando la Tierra era plana. Su autor, Graham Donald.